el video de hoy exploraremos uno de los conceptos más fundamentales de la física, aunque sigue siendo de los más incomprendidos. Está presente en todo, desde el choque de moléculas hasta el desarrollo de gigantescas tormentas. Ha estado en acción desde el origen del universo, guiando su evolución y marcando su destino final. Incluso, podría ser la clave que define la dirección del tiempo y el motivo por el cual la vida existe. Para darnos cuenta de la confusión que genera este tema, basta con plantear una pregunta sencilla: ¿qué recibe la Tierra del Sol? ¿Qué es lo que la Tierra recibe del Sol? Probablemente lo primero que pienses sean rayos de luz. ¿Y qué obtenemos del calor? Bueno, calor, luz, e incluso vitamina D, gracias a los rayos ultravioleta. En definitiva, el Sol nos proporciona una gran cantidad de energía. Pero, si la Tierra absorbe energía constantemente, surge una pregunta interesante: ¿cuánta de esa energía regresa al espacio? En comparación con todo lo que recibe del Sol, ¿es mucho o poco? Tal vez no sea demasiado, no parece que simplemente la irradiemos por completo de vuelta. Creo que la cantidad de energía que regresa al espacio es menor, sí, definitivamente menos. Quizás un 70%, aunque yo diría que solo un 20%, porque una parte la usamos. Después de todo, consumimos bastante energía, ¿no? Pero hay algo curioso con la energía: nunca desaparece, no se agota. Siempre debe haber un equilibrio. Siguiendo el principio de causa y efecto, la cantidad que entra debería ser, de alguna manera, igual a la que sale. De hecho, a lo largo de casi toda la historia de la Tierra, la energía que llega del Sol y la que nuestro planeta irradia de vuelta al espacio han sido prácticamente idénticas. Si esto no fuera así, la Tierra se calentaría mucho más y eso sería un gran problema. Entonces, si la energía que entra y sale es la misma, ¿qué es lo que realmente obtenemos del Sol? Buena pregunta. El Sol nos da un buen bronceado. Sí, un buen bronceado, pero ¿hay algo más? ¿Tenemos algo realmente especial proveniente del Sol? Es difícil decirlo. Obtenemos energía, claro, pero casi nadie habla de lo que realmente significa eso. Para entenderlo, tenemos que viajar 2 siglos atrás, a un descubrimiento clave en la historia. En el invierno de 1813, en plena invasión de Francia, los ejércitos de Austria, Rusia y Prusia avanzaban con fuerza. Mientras tanto, un joven de 17 años llamado Sadi Carnot, hijo de un general de Napoleón, soñaba con unirse a la lucha. El 29 de diciembre, le escribió una carta al emperador pidiendo su lugar en el ejército. Sin embargo, Napoleón, ocupado en la guerra, nunca respondió. No fue hasta meses después, cuando París fue atacado, que Carnot tuvo su oportunidad. Los estudiantes, entre ellos Carnot, intentaron defender un castillo al este de la ciudad, pero no tenían posibilidad contra los ejércitos invasores. París cayó en solo un día y Carnot, obligado a huir, quedó devastado por la derrota. 7 años después, decidió visitar a su padre, quien había escapado a Prusia tras la caída de Napoleón. Su padre no solo era un general, sino también un físico. En uno de sus ensayos, exploró cómo la energía podía transferirse de manera más eficiente en los sistemas mecánicos. Durante la visita de su hijo, ambos mantuvieron largas conversaciones sobre el avance tecnológico más revolucionario de la época: las máquinas de vapor. Para entonces, estas máquinas ya impulsaban barcos, facilitaban la extracción de minerales y ayudaban a la construcción de puertos. El poder industrial y militar de una nación dependía en gran medida de contar con las máquinas de vapor más avanzadas. Sin embargo, Francia estaba quedándose atrás en comparación con potencias como Gran Bretaña. Determinado a cambiar eso, Sadi Carnot se propuso descubrir la razón detrás de esta desventaja. En aquel tiempo, incluso las mejores máquinas de vapor solo lograban convertir alrededor del 3% de la energía térmica en trabajo mecánico útil. Si lograba mejorar esa eficiencia, podría darle a Francia una ventaja estratégica y ayudar a recuperar su posición en el mundo. Con este propósito en mente, dedicó los siguientes 3 años al estudio de los motores térmicos. Una de sus ideas fundamentales fue imaginar un motor térmico ideal, sin fricción y pérdidas de energía hacia el ambiente. Su diseño teórico funcionaría de la siguiente manera. Imaginemos 2 barras de metal, una caliente y otra fría. El motor estaría compuesto por una cámara llena de aire, donde el calor solo podría entrar o salir por la parte inferior. Dentro de esta cámara habría un pistón conectado a un volante de inercia. El proceso comienza con el aire dentro de la cámara a una temperatura ligeramente inferior a la de la barra caliente. Al hacer contacto con la cámara, la barra caliente transfiere calor al aire, lo que provoca su expansión. Esta expansión empuja el pistón hacia arriba, haciendo girar el volante de inercia. Cuando se retira la barra caliente, el aire en la cámara continúa expandiéndose,
pero su temperatura comienza a descender hasta alcanzar la temperatura de la barra fría. En ese momento, la barra fría entra en contacto con la cámara, lo que permite que el volante empuje el pistón hacia abajo. A medida que el pistón comprime el aire, el calor se transfiere a la barra fría. Luego, al retirar esta barra, el volante sigue comprimiendo el aire, aumentando su temperatura hasta dejarlo nuevamente justo por debajo de la temperatura de la barra caliente. Finalmente, el ciclo se repite cada vez que la barra caliente vuelve a hacer contacto con la cámara. Durante este proceso, el calor de la barra caliente se transforma en energía mecánica, impulsando el volante de inercia. Lo fascinante del motor ideal de Carnot es que es completamente reversible. Si el motor funcionara en sentido inverso, el aire primero se expandiría, lo que provocaría un descenso de su temperatura. Luego, al entrar en contacto con la barra fría, el aire continuaría expandiéndose absorbiendo calor de la barra fría. A continuación, el aire se comprimiría, aumentando su temperatura. En este punto, la barra fría se colocaría debajo de la cámara y la energía del volante se utilizaría para devolver el calor a la barra caliente. Sin importar cuántos ciclos se realicen en un sentido, siempre se pueden ejecutar en sentido contrario, regresando todo a su estado original sin necesidad de un aporte extra de energía. Por esta razón, en un motor térmico ideal, nada cambia de forma permanente, todo lo que se hizo puede deshacerse completamente. Pero entonces, ¿cuál es la eficiencia de este motor? Dado que es totalmente reversible, uno podría pensar que su eficiencia es del 100%, pero sorprendentemente esto no es así. En cada ciclo, la energía almacenada en el volante aumenta en la cantidad de calor transferido desde la barra caliente a la cámara, menos el calor que la cámara transfiere a la barra fría. Para determinar la eficiencia, dividimos esta energía neta entre el calor total absorbido de la barra caliente. El calor que ingresa en el lado caliente equivale al trabajo que el gas realiza sobre el pistón. Este trabajo siempre será mayor que el trabajo que el pistón ejerce sobre el gas en el lado frío, que a su vez equivale al calor liberado. Esto ocurre porque, en el lado caliente, el gas ejerce una presión mayor sobre el pistón en comparación con cuando está frío. Para mejorar la eficiencia del motor, se pueden tomar dos caminos. Aumentar la temperatura en el lado caliente. Reducir la temperatura en el lado frío. Hacer ambas cosas simultáneamente. Lord Kelvin, al conocer el motor ideal de Carnot, comprendió que este podría servir como base para una escala de temperatura absoluta. Si el gas se expandiera hasta enfriarse al punto en que todas sus partículas dejaran de moverse, ya no ejercería presión sobre el pistón. En ese estado, comprimirlo en el lado frío no requeriría trabajo y no se perdería calor. Este concepto define el cero absoluto, una condición teórica en la que un motor térmico podría alcanzar una eficiencia del 100%. Basándose en esta idea, Kelvin desarrolló la escala Kelvin, donde la eficiencia de un motor térmico puede expresarse en función de las temperaturas absolutas de los lados caliente y frío, ya que ambas magnitudes son directamente proporcionales. De esta forma, la ecuación de la eficiencia térmica puede reformularse, demostrando que no depende del material ni del diseño del motor, sino exclusivamente de las temperaturas del lado caliente y frío. Para lograr una eficiencia del 100%, sería necesario que el lado caliente tuviera una temperatura infinita o que el lado frío estuviera en el cero absoluto, ambas condiciones imposibles en la práctica. Incluso en un motor sin fricción y pérdidas hacia el ambiente, alcanzar la eficiencia total es imposible. La razón es que, para devolver el pistón a su posición original, se debe transferir calor a la barra fría, lo que significa que no toda la energía permanece en el volante. En tiempos de Carnot, las máquinas de vapor de alta presión solo podían alcanzar temperaturas máximas de 160 grados centígrados, lo que limitaba su eficiencia teórica al 32%. Sin embargo, en la práctica, su rendimiento real apenas llegaba al 3%. Esto ocurría porque los motores reales enfrentaban problemas como fricción, pérdida de calor al ambiente y transferencia de calor a temperaturas variables, lo que reducía la cantidad de energía efectiva que llegaba al volante de inercia. Gran parte de la energía se dispersaba a través de las paredes del cilindro, el eje del volante y la radiación térmica al ambiente. Una vez que la energía se dispersa de esta forma, recuperarla es imposible, lo que convierte el proceso en irreversible. Aunque la cantidad total de energía permanece constante, su capacidad de realizar trabajo disminuye. La energía es más útil cuando está concentrada y menos efectiva cuando se dispersa. Décadas después, el físico alemán Rudolf Clausius estudió el motor de Carnot y desarrolló una manera de medir qué tan dispersa está la energía. A esta magnitud la llamó entropía. Cuando toda la energía se encuentra concentrada en la barra caliente, la entropía es baja. Sin embargo, a medida que la energía se dispersa en las paredes de la cámara y el eje, la entropía aumenta. Esto significa que, aunque la cantidad total de energía sigue siendo la misma,
en su forma más dispersa es menos útil para realizar trabajo. En 1865, Clausius resumió este concepto en las dos primeras leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece que la energía del universo es constante, mientras que la segunda ley indica que la entropía del universo tiende a un máximo. En otras palabras, la energía se dispersa con el tiempo. Esta segunda ley explica muchos fenómenos naturales, como el enfriamiento de los objetos calientes y el calentamiento de los fríos. También responde preguntas clave. ¿Por qué un gas se expande para llenar un recipiente? ¿Por qué no es posible una máquina de movimiento perpetuo? La respuesta radica en que la cantidad de energía utilizable en un sistema cerrado siempre disminuye. Aunque la entropía se suele describir como desorden, una mejor manera de entenderla es como la tendencia de la energía a dispersarse. Pero esto plantea otra cuestión: ¿por qué la energía se dispersa con el tiempo? La mayoría de las leyes físicas funcionan igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, entonces, ¿de dónde proviene esta clara irreversibilidad temporal? Para comprenderlo, imaginemos dos barras de metal, una caliente y otra fría, y simplifiquemos el modelo a solo 8 átomos por barra. Cada átomo vibra en función del número de paquetes de energía que posee. Cuantos más paquetes, mayor es la vibración. Supongamos que la barra izquierda comienza con 7 paquetes de energía, mientras que la derecha tiene 3. El número de paquetes de energía en cada barra define lo que llamaremos un estado térmico. Ahora, enfoquémonos en la barra izquierda, donde los 7 paquetes de energía pueden moverse libremente a través de la retícula atómica. El calor que fluye de una barra fría a una caliente no es imposible, solo es extremadamente improbable. Esto es lo que descubrió Ludwig Boltzmann. El calor se mueve de lo caliente a lo frío porque existen muchas más formas de distribuir la energía uniformemente que de hacerlo de manera desigual. Si observamos un sistema pequeño, como nuestras dos barras con solo 8 átomos, aún es posible que el calor fluya en reversa en un 10.5% de los casos. Sin embargo, en sistemas con trillones de átomos, la probabilidad de que ocurra una redistribución de energía en sentido contrario es prácticamente cero. Es decir, aunque la segunda ley de la termodinámica no prohíbe que el calor fluya de lo frío a lo caliente, en la práctica, nunca lo observamos porque es increíblemente improbable. En sistemas más grandes, con muchísimos átomos, hay infinitamente más maneras de que la energía se disperse que de que se concentre. Esto explica por qué la entropía siempre aumenta y por qué los procesos naturales, como el enfriamiento de un objeto caliente o la expansión de un gas, son irreversibles a escalas macroscópicas. El truco detrás de los aires acondicionados y otros sistemas que aparentemente reducen la entropía es que no lo hacen de forma aislada. Cuando un aire acondicionado enfría una casa, en realidad está extrayendo calor del interior y expulsándolo al exterior. A simple vista, parece que la entropía de la casa disminuye, pero en realidad el sistema necesita consumir energía, electricidad, para funcionar. La clave está en que el aire acondicionado no solo transfiere calor, sino que en el proceso genera aún más calor en el ambiente exterior debido a las pérdidas energéticas. Esto significa que la entropía total del universo sigue aumentando. Volviendo al ejemplo del cubo de Rubik, podríamos resolverlo con los ojos cerrados y alguien nos guía, pero ese alguien estaría gastando energía y aumentando el desorden en otro lugar. En términos de termodinámica, esto significa que podemos revertir localmente la entropía, como enfriar una habitación, pero solo a costa de aumentarla aún más en otro lado. Es por eso que la segunda ley de la termodinámica sigue cumpliéndose a nivel global. En cualquier proceso real, la entropía total del universo siempre aumenta. Sí, mi respuesta está directamente relacionada con ese fragmento. Tu texto explica cómo cualquier disminución de entropía en un sistema, como enfriar una casa con aire acondicionado, se compensa con un aumento de entropía en otro lugar, como la combustión del carbón en una central eléctrica. Luego, planteas una pregunta clave. Si la entropía total siempre aumenta, ¿cómo es posible que existan estructuras organizadas en la Tierra, como las diferencias de temperatura o la vida? Mi respuesta aborda precisamente esa cuestión. Explica que la Tierra no es un sistema cerrado, ya que recibe energía del Sol. Detalla cómo esta energía permite que surjan estructuras organizadas en la naturaleza. Concluye que sin el flujo constante de energía del Sol, la entropía aumentaría hasta que todo llegara al equilibrio térmico y la vida dejaría de existir. Pero afortunadamente, la Tierra no es un sistema cerrado, porque recibe energía del Sol. Lo que realmente nos proporciona el Sol es un flujo constante de energía de baja entropía, es decir, energía concentrada y organizada. La energía que absorbemos del Sol es más útil que la que devolvemos, ya que llega en una forma más compacta y estructurada. Las plantas capturan esta energía y la utilizan para crecer y producir azúcares. Luego, los animales se alimentan de las plantas para obtener esa energía y mantener sus funciones vitales. A su vez,
Los animales más grandes obtienen energía al consumir a los más pequeños, y así continúa el ciclo. En cada uno de estos niveles, la energía se dispersa más y más. En esencia, toda la energía que el Sol envía a la Tierra acaba convirtiéndose en calor, y eventualmente, se irradia de vuelta al espacio. Pero, en términos de cantidad, sigue siendo la misma. Sé que esto lo entiendes, porque tengo un doctorado en física, en fin. El aumento de entropía se puede ver reflejado en la cantidad relativa de fotones que entran y salen de la Tierra. Por cada fotón de alta energía que llega del Sol, nuestro planeta emite unos 20 fotones de menor energía. Y todo lo que ocurre aquí, desde el crecimiento de las plantas y la caída de los árboles, hasta las estampidas, los huracanes, las comidas, el sueño y la respiración, forma parte de este proceso, transformar unos pocos fotones altamente energéticos en muchos más fotones con menor energía. Sin una fuente de energía concentrada y un mecanismo para liberar la energía dispersa, la vida en la Tierra simplemente no sería posible. De hecho, algunos han planteado que la propia existencia de la vida podría ser una consecuencia directa de la segunda ley de la termodinámica. Si el universo tiende a la máxima entropía, entonces la vida actúa como un acelerador de ese proceso natural. Y es que la vida es increíblemente eficiente transformando la energía ordenada en energía más dispersa. Por ejemplo, la capa superficial del océano genera hasta un 31.680% más de entropía cuando hay cianobacterias y otras formas de materia orgánica que cuando no las hay. Jeremy England lleva esta idea aún más lejos. Él propone que, siempre que exista un flujo constante de energía concentrada, tenderán a surgir estructuras que sean capaces de disiparla. Con el tiempo, esto conduce a disipadores de energía cada vez más eficientes, lo que eventualmente da lugar a la vida. O como él mismo lo expresa, si comienzas con un grupo de átomos al azar y los expones a la luz el tiempo suficiente, no debería sorprenderte que termines obteniendo una planta. Así que la vida en la Tierra depende de la baja entropía proveniente del Sol. Pero entonces, ¿de dónde obtiene el Sol su baja entropía? La respuesta está en el universo. Si sabemos que la entropía total del universo aumenta con el tiempo, eso significa que ayer había menos entropía, y aún menos el día anterior, y así sucesivamente hasta llegar al Big Bang. Por lo tanto, justo después del Big Bang, la entropía debió ser extremadamente baja. A esto se le conoce como la hipótesis del pasado. No nos dice por qué la entropía era baja en ese momento, solo establece que tenía que ser así para que el universo evolucionara como lo conocemos. Sin embargo, el universo primitivo era increíblemente caliente, denso y casi completamente uniforme. Todo estaba mezclado y la temperatura apenas variaba, con diferencias de apenas un 0.01%. Entonces, ¿por qué se considera esto un estado de baja entropía? La clave está en algo que aún no hemos mencionado, la gravedad. La gravedad tiende a agrupar la materia. Si consideramos la gravedad, tener la materia dispersa de esta manera era algo extremadamente improbable, lo que explica por qué se considera un estado de baja entropía. Con el tiempo, a medida que el universo se expandía y enfriaba, la materia comenzó a agruparse en regiones más densas. En este proceso, enormes cantidades de energía potencial se transformaron en energía cinética, la cual, al igual que el agua fluyendo cuesta abajo para mover una turbina, podía utilizarse de diversas formas. Sin embargo, cuando estos fragmentos de materia chocaban entre sí, parte de su energía cinética se convertía en calor, reduciendo la cantidad de energía útil disponible y aumentando la entropía. Con el paso del tiempo, la energía útil se agotó gradualmente. Y en este proceso de transformación, surgieron estrellas, planetas, galaxias y, finalmente, la vida, todo ello contribuyendo al constante aumento de la entropía. El universo comenzó con aproximadamente 10 a 88 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. En la actualidad, todas las estrellas del universo observable poseen alrededor de 9.5 por 10 a la 80, mientras que los medios interestelar e intergaláctico combinados tienen casi 10 veces más. Sin embargo, esto sigue representando solo una fracción de la entropía total que existía en el universo primitivo. Los neutrinos y los fotones del fondo cósmico de microondas contienen una cantidad significativamente mayor de entropía. En 1972, Jacob Bekenstein propuso otra fuente de entropía, los agujeros negros. Argumentó que la entropía de un agujero negro debería ser proporcional a su superficie. A medida que un agujero negro crece, su entropía también aumenta. En ese momento, muchos físicos reconocidos consideraron esta idea absurda, y con razón. De acuerdo con la termodinámica clásica, si los agujeros negros tienen entropía, entonces también deberían tener temperatura. Pero si tienen temperatura, deberían emitir radiación, lo que significaría que no serían completamente negros.
La persona que intentó refutar la hipótesis de Bekenstein fue nada menos que Stephen Hawking. Para su sorpresa, sus cálculos revelaron que los agujeros negros sí emiten radiación, un fenómeno que ahora conocemos como radiación de Hawking, y que efectivamente poseen temperatura. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea tiene una temperatura de aproximadamente una 100 billonésima de Kelvin, lo que hace que su radiación sea extremadamente débil e indetectable, razón por la cual sigue pareciendo completamente negro. Sin embargo, el trabajo de Hawking confirmó que los agujeros negros tienen entropía, validando así la hipótesis de Bekenstein. Además, Hawking logró refinar la propuesta inicial y calcular la cantidad exacta de entropía que poseen. Por ejemplo, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea tiene aproximadamente 10 a la 91 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Esto equivale a 1000 veces la entropía del universo primitivo observable y es 10 veces mayor que la de todas las partículas combinadas. Y eso es solo un agujero negro. En conjunto, todos los agujeros negros del universo suman aproximadamente 3 por 10 a la 104 veces el valor de la constante de Boltzmann de entropía. Esto significa que la mayor parte de la entropía del universo está concentrada en los agujeros negros. En comparación, el universo primitivo solo tenía alrededor del 0.00003% de la entropía que posee en la actualidad. Dado que la entropía en sus inicios era baja, todo lo que ha sucedido desde entonces, como la formación de sistemas planetarios, la fusión de galaxias, el impacto de asteroides, la muerte de estrellas e incluso el surgimiento de la vida, ha sido posible gracias al aumento constante de la entropía. Y este proceso siempre avanza en una única dirección. Nunca observamos que un asteroide que se estrelló se recomponga o que un sistema planetario regrese al estado de nube de polvo y gas del que se originó. Existe una diferencia evidente entre avanzar hacia el futuro y retroceder al pasado, y esa diferencia está determinada por la entropía. El hecho de que pasemos de estados menos probables a estados más probables define lo que conocemos como la flecha del tiempo. Se espera que este proceso continúe hasta que la energía se haya dispersado por completo, de modo que ya no ocurra nada significativo. Este escenario, conocido como la muerte térmica del universo, sucederá en un futuro extremadamente lejano, dentro de más de 10 a la 100 años. Para entonces, incluso el último agujero negro se habrá evaporado y el universo alcanzará su estado más probable. En ese punto, ya no habría forma de distinguir entre el avance y el retroceso del tiempo, la flecha del tiempo desaparecería. Esto podría hacer parecer que la entropía es una fuerza destructiva que nos empuja inevitablemente hacia el desenlace más monótono posible. Pero el hecho de que la máxima entropía implique baja complejidad no significa que la baja entropía sea sinónimo de máxima complejidad. En realidad, se asemeja a lo que ocurre al mezclar té con leche. Al mantenerlos separados, el sistema es simple y sin mucho interés. Sin embargo, cuando la leche comienza a mezclarse con el té, emergen patrones hermosos y efímeros, que desaparecen tan rápido como aparecieron, volviendo a un estado homogéneo. Tanto la baja como la alta entropía presentan baja complejidad, es en ese punto intermedio donde surgen y florecen las estructuras complejas. Y como es ahí donde nos encontramos, lo mejor que podemos hacer es aprovechar la baja entropía mientras aún la tenemos. La entropía nos muestra que todo en el universo tiende al desorden, pero en ese proceso surgen estructuras complejas como la vida misma. Ahora la pregunta es, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la entropía es el destino inevitable del universo o que aún hay misterios por descubrir? Déjame tu respuesta en los comentarios y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.